Imagínate, estás mirando viejas fotografías polvorientas cuando de repente tus ojos se encuentran con algo que simplemente no debería existir. Algo tan imposible que desafía incluso las leyes de la física conocida. Fue exactamente eso. ¿Qué le pasó al joven archivero Alexei Sokolov, un día aparentemente común en la colección histórica de la Universidad Estatal de Kazán? Entre montones de documentos olvidados por el tiempo, nunca podría imaginar que un simple esta imagen no solo cambiaría el curso de su vida, sino que sacudiría los cimientos mismos de su vida. De lo que llamamos realidad. Todo empezó el 23 de octubre de 2024, cuando la universidad recibió una valiosa donación, la colección personal de Vasily Koretnikov, renombrado fotógrafo que registró Kazán entre 1880 y 1906. Entre cientos de negativos de vidrio y retratos. Amarillento, una fotografía en particular llamó la atención, no por su belleza, sino por su misterio que escondía. Fechada el 12 de mayo de 1891, la imagen mostraba 5 hermanas de la noble familia Rayumin posando elegantemente frente a un espejo ovalado en su palacio. A primera vista, nada extraordinario, vestidos modestos, peinados. Expresiones impecables y serias propias de la época. El espejo detrás de ellos reflejaba solo el entorno, un aparador con vajilla fina y parte de una pared clara. Nada de eso merecía una segunda mirada. Pero fue precisamente esta segunda mirada la que reveló lo imposible. Durante el escaneo de rutina, la archivera experimentada Irina Dobrinina notó algo extraño en él. Reflejo en el espejo, una mancha borrosa que no encajaba con el resto de la escena. La curiosidad profesional llevó al equipo a ampliar y procesar la imagen con un software. Restauración avanzada. Utilizamos herramientas que resaltan detalles invisibles. A simple vista, explicó Mikhail Lebrov, jefe del departamento. Es un procedimiento estándar para preservar nuestra colección histórica. Pero esta vez, el patrón reveló una pesadilla. Al aumentar la reflexión, lo que apareció en pantalla heló la sangre de todos los presentes. Detrás de las 5 hermanas, el espejo mostraba una sexta figura. Una mujer alta, esquelético, vestido de negro como un sudario funerario. Su cara estaba pálida. Cadavéricos, con rasgos distorsionados que parecían disolverse cuando intentaban enfocar. ¿El peor detalle? Esta figura no existía en la foto original, solo en el reflejo del espejo. Dimitri, nuestro técnico, se alejó de la pantalla como si se hubiera sorprendido, dijo Sokolov en su diario. Primero pensamos en un defecto en lo negativo, luego en un error en lo programa. Pero cuando examinamos el original con lupa, ahí estaba, una sombra. Eso no debería estar ahí. El hallazgo desató una alerta en la universidad. Se formó una comisión especial, reuniendo a historiadores, expertos en fotografía del siglo XIX y expertos en análisis digital. La primera hipótesis, que se trataba de un montaje, fue descartada rápidamente. Los exámenes del negativo de vidrio confirmaron su autenticidad y la ausencia total de manipulación. La composición química de la emulsión es idéntica a las técnicas utilizadas en la Rusia zarista, atestigua el informe. No hay rastros de intervención moderno o incluso toques de la época. Sin una explicación lógica, los investigadores recurrió a la historia de la familia Rayumin. Los registros mostraban que las 5 hermanas pertenecían a una rica dinastía de comerciantes, conocida por su filantropía. Pero fue en los libros parroquiales que encontré la primera pista inquietante. Entre las 5 hermanas, había una sexta. Vera Rayumina, nacida en 1875 y muerta de tuberculosis 3 meses antes. Retrato a tomar. La coincidencia fue escalofriantemente exacta, confesó Sokolov. Fecha de la foto, ¿cuántos años tendría Vera? Era como si se hubiera negado a irse. Esa casa. La búsqueda de imágenes de Vera topó con algo aún más siniestro, a pesar de haber vivió hasta los 15 años, no existía ningún registro fotográfico de ella en los archivos
Koretnikov, el fotógrafo oficial de familia. Ni siquiera en retratos grupales tomados. Cuando ella estaba viva. Esto desafía toda lógica de la época, observó un historiador. Las familias nobles documentaron todo. La ausencia de Vera es tan anormal como ella. Aparición fantasmal en esa foto. Fue entonces cuando los acontecimientos tomaron un aún más oscuro, como si fuerzas invisibles estuvieran decididas a mantener ese secreto enterrado. La reconocida experta en fotografía familiar Elena Viktorovna Samoilova fue categórica en sus observaciones. En las familias ricas de la época, era costumbre registrar minuciosamente la imagen de sus hijos, especialmente de sus hijas, cuyos retratos fueron exhibidos en álbumes intercambiados entre familiares e incluso utilizados como parte de arreglos matrimonial. La ausencia total de fotografías de Vera Ryumina, mientras sus hermanas apareció en decenas de imágenes, no fue un descuido, sino una omisión adrede. Esta sospecha llevó a los investigadores a los archivos nacionales de Tatarstán, donde se encuentran los registros del prestigioso Instituto Rodionovsky de Mocas Nobres, lugar donde, según documentos oficiales, todas las hijas de Ryumin recibió educación. Fue en los libros de registro de 1890 donde surgió el nombre de Vera, inscrito entre los estudiantes de quinto año. Pero al lado, dibujada con tinta roja, una nota. Siniestro, excluido por motivos de salud. La directora del internado, la princesa Isabel Dolgorukaya, conocida por su rigor y meticulosidad, llevó diarios detallados sobre cada uno de sus alumnos. La historiadora de la educación Raisa Mikhailovna Karimova descubrió en estas páginas inquietantes referencias a la joven Ryumina. Vera fue descrita como una niña enfermiza y melancólica con ideas extrañas que molestó a los otros estudiantes. Una entrada, fechada el 2 de noviembre de 1889, llamó especialmente la atención. La más joven Ryumina volvió a causar revuelo entre las chicas con sus historias sobre entidades que, según ella, aparecían en espejos. Tuvimos que llamar al Dr. Sternberg para evaluarla. Recomendó reposo absoluto y prohibición de cualquier lectura que pueda excitar tu imaginación. Este pasaje, a la luz de la anomalía en la fotografía de Koretnikov, hizo saltar la alarma en él. Investigadores. Si Vera ya mostraba síntomas de trastornos psicológicos antes su exclusión del instituto, ¿qué hubiera pasado en los meses siguientes? La respuesta fue en los archivos médicos de Kazán, donde el doctor Alexander Yakovlevich Sternberg, el mismo mencionado en los diarios de la princesa Dolgorukaya, sirvió como especialista en enfermedades nerviosas y mentales. Entre los polvorientos registros médicos de Gubernskaya Zemskaya Volnitsa, los investigadores encontré la historia de Vera Ignatievna Ryumina, que abarca el periodo comprendido entre diciembre y desde 1889 hasta noviembre de 1890. Las notas del médico eran cada vez más desesperado. El estado del paciente suscita gran preocupación, escribió Sternberg en febrero de 1890. El agotamiento físico avanza a pesar de la dieta reforzado, la temperatura sube a 38 grados por la noche. Toser esputo sugiere afectación pulmonar. Pero lo que realmente me aterra son las síntomas psiquiátricos. Vera afirmó ver, en los espejos, una figura femenina a la que llamó la señora de espejo, una entidad que, según ella, solo se manifestaba en las superficies reflectores y le exigieron abrir la puerta. Sternberg recetó bromuros para calmar tus nervios y una mezcla con codeína para la tos. Sin embargo, a medida que pasan las semanas sus informes se hicieron más detallados y los fenómenos más imposible de ignorar. En mayo de 1890, el médico observó que las alucinaciones de Vera estaban adquiriendo casi tangible. En agosto, sus anotaciones en el historial médico adquirieron un tono de pánico velado. Los objetos se mueven solos en tu habitación. Escucho sonidos sin origen aparente. El aire frío persiste incluso con las ventanas cerradas. Hasta que la noche del
El 23 de agosto, Sternberg grabó un episodio que lo marcaría para siempre. Cuando entré a la habitación de la paciente para la ronda nocturna, la encontré sentada en la cama, fijando tu propio reflejo en un pequeño espejo de bolsillo. Cuando escuches mis pasos. Ella se dio la vuelta. Y fue entonces cuando en el cristal, vi no solo su rostro sino también la silueta. Vista alta de una mujer vestida de negro, parada detrás de ella. No había nadie en la habitación. Además de nosotros dos. Cuando volví a mirar, solo se reflejaba Vera. Mi razón insiste en atribuir esto a una ilusión óptica. Sin embargo, lo confieso, sentí miedo. Primitivo como nunca antes en mi carrera. La última entrada en el historial médico, fechada el 15 de noviembre de 1890, fue escrita por otra mano. El paciente V.I. Riumina fue dado de alta a petición de la familia. Estado grave. Pronóstico reservado. El tratamiento continuará en casa, bajo la supervisión de experto convocado desde San Petersburgo. Este especialista, como revelaría más tarde la correspondencia de Ignati Mikhailovich Riumin, no era otro que Pavel Ivanovich Kovalevsky, un renombrado psiquiatra. Autor de estudios pioneros sobre alucinaciones y epidemias psicológicas, luego asignado en la Clínica de Enfermedades Mentales de la Academia Médica Militar Imperial. En una carta desesperado a su socio en San Petersburgo, fechado el 5 de noviembre de 1889. Riumin suplicó: le pido encarecidamente, mi querido Semyon Arkadievich, que interceda ante el doctor Kovalevsky. Sé que trabaja en la clínica de trastornos mentales y es famoso por tratar de los casos más enigmáticos. El estado de mi hija Vera empeora cada día y los médicos locales admitieron su impotencia. Estoy dispuesto a pagar cualquier honorarios, cubrir todos los gastos de viaje, haré lo que sea necesario para ahorrar mi hija de este tormento. Kovalevsky llegó a Kazán a finales de noviembre de 1890 y permaneció allí hasta febrero de 1891, cuando murió Vera. En sus archivos personales, conservados en Archivo Histórico Estatal Ruso, historiador de la medicina Vladimir Nikolaevich Perepelkin descubrió el borrador de un artículo nunca publicado, sobre las alucinaciones Catoptrix. Aunque no se mencionó el nombre del paciente, las coincidencias eran indiscutibles. En este texto Kovalevsky acuñó el término alucinaciones catóptricas para describir visiones que solo ocurrían al mirar superficies reflectantes, espejos, metales. Pulido, agua. Detallaba el caso de una joven noble de una ciudad a orillas del Volga que en los espejos vio una mujer vestida para el entierro, a quien llamada la Dama del Espejo. Pero fue al concluir que el médico hizo una impactante revelación. El aspecto más inquietante de este caso es que en las últimas semanas de la paciente las alucinaciones parecían trascender su propia mente. Su hermana menor, una enfermera e incluso yo mismo, en una de mis visitas, fuimos testigos de la aparición en el espejo. Intentar explicar esto como una sugerencia colectiva sería ignorar el hecho de que algunos testigos no tenían conocimiento previo de sus visiones. Al preparar este artículo para su publicación, soy consciente de que puede exponerme al ridículo y empañar mi reputación. Sin embargo, como científico no puedo omitir la verdad porque, por incongruente que parezca, el manuscrito nunca vio la luz del día. Kovalevsky nunca volvió a sacar el tema a relucir. Sus obras posteriores, como si hubiera jurado borrar ese episodio de su memoria. Oficialmente, Vera Riumina murió el 13 de febrero de 1891, víctima de tuberculosis pulmonar, según consta en los libros de la Iglesia de la Resurrección. El cuerpo fue enterrado en la parcela familiar del cementerio de Arskoe, pero la pregunta queda, lo que realmente llevó a una joven noble previamente sana a ver una entidad en los espejos y por qué décadas después esa misma entidad parece tener sobrevivo en esa fotografía de Koretnikov. Curiosamente, apenas 3 meses después de la muerte de Vera, las 5 hermanas Riumina
Restantes quedaron plasmados en esa misma fotografía que, más de 130 años después, provocó un gran revuelo entre los archiveros de Kazán. Cuando cruzamos todo, hechos descubiertos con lo que se ve en la imagen, surgió una inquietante hipótesis. Como registra el líder del equipo de investigación, Mikhail Lebrov, en su informe oficial. Figura que se esconde en el reflejo del espejo, detrás de las 5 hermanas, corresponde con alta probabilidad a la propia Vera Ryumina, o más precisamente a la entidad que ella la llamó la Dama del Espejo. Si consideramos los registros del Dr. Sternberg y el artículo inédito de Kovalevsky, no es. Estamos ante una mera ilusión óptica, pero un fenómeno que desafía las leyes de la física. Su naturaleza parece ser menos material y más ligada a los dominios de psique o, nos atrevemos a decir, lo paranormal. Para probar esta teoría, los investigadores partió en busca de otras fotografías de la familia Ryumina tomadas después de la muerte de Vera, especialmente aquellos donde se encontraban espejos o superficies reflectantes. Regalos. Sin embargo, el archivo de Koretnikov ya no contenía imágenes de la familia. Fue en el Museo Nacional de la República de Tartaristán donde salió a la luz una segunda fotografía. Apareció un registro de la ceremonia de boda de la hermana mayor Ekaterina en 1892. En la imagen aparecen entre los invitados las demás hermanas Ryumina, y en la al fondo un gran espejo de pared capta parte de la escena. Cuando se envía a mismo proceso de mejora digital aplicado a la primera foto, los resultados fueron aún más alarmantes. Del reflejo del espejo surgieron 3 figuras anómalas, como atestigua el informe. Entrenador de Dmitry Savelyev. Uno de ellos coincide con los parámetros de la entidad vista. En la primera fotografía, una mujer alta, vestida de negro, de rostro confuso como disuelto en las sombras. Las otras 2 figuras más difusas y situadas en profundizar en la reflexión, resistir cualquier intento de identificación, género, edad o incluso forma humana definida. Este descubrimiento llevó a los investigadores a una pregunta inquietante: si 3 meses después de la muerte de Vera, una sola entidad apareció en el espejo y un año después eran 3, ¿qué sugiere esto acerca de la naturaleza progresiva del fenómeno? La búsqueda de respuestas llevó al equipo a buscar en los archivos y museos de Kazán, sin éxito. Hasta que un inesperado giro del destino los llevó hasta los descendientes de el propio Koretnikov. Elena Vasilievna Koretnikova, que entonces tenía 78 años, reveló en un conexión que su familia conservó no solo la colección profesional de su abuelo, sino también su diario personal, un volumen encuadernado en piel que había ordenó quemarlo después de su muerte. Mi padre desobedeció su petición, confesó Elena Vasilievna en un temblor. Dijo que esas páginas contenían cosas extrañas. Cosas que tuvo lugar en Kazán a finales del siglo XIX. Algo que podría socavar la reputación de familias respetables, cuyos descendientes aún viven entre nosotros. El diario se conservaba como reliquia, pero nadie se atrevía a abrirla. Incluso yo. Después de dudar, aceptó prestar el diario al equipo de investigación bajo 2 condiciones. Condiciones: que sea devuelto intacto y que su contenido nunca sea publicado en él completo. Lo que los investigadores encontraron en las 300 páginas escritas a mano de Vasily Osipovich Koretnikov superó todas las expectativas. La mayoría de las notas, fechadas entre 1870 y 1905, trataban de cuestiones técnicas. Fórmulas químicas para desarrollo, descripciones de clientes, precios de servicios. Pero a partir de enero de 1891 el tono cambió radicalmente. Las entradas comienzan a girar en torno a un único tema, la familia Ryumina y especialmente la enfermedad y muerte de Vera. Hoy me llamaron a la casa de Ryumin para fotografiar a su hija fallecida, escribe Koretnikov el 14 de febrero de 1891. Es costumbre hacerse un último retrato antes del funeral, pero esta vez todo fue diferente. El cuerpo de la joven estaba en el ataúd, rodeado de flores como siempre.
Sin embargo, la señora Ryumina insistió en que en la composición se incluyó un espejo en la esquina de la habitación. Más que eso, exigió que tomé 2 fotos. Uno convencional y otro con larga exposición, casi al oscuridad, iluminada solo por las velas alrededor del ataúd. Cumplí con lo solicitado, aunque dudaba del resultado. Lo que siguió, descrito con meticuloso detalle, roza lo sobrenatural. La primera. La placa solo reveló lo que se esperaba, el rostro demacrado de Vera, sus manos cruzadas. El cofre, el espejo reflejando parte de la habitación. Pero el segundo plato. La imagen apareció a una velocidad anormal, informa Koretnikov, todavía visiblemente conmocionado. Y lo que surgió no fueron solo los contornos de la habitación y el ataúd. Había figuras adicionales, 5 o 6 siluetas femeninas vestidas con antiguo, moviéndose como si la exposición durara horas, no segundos. Lo peor, no. Reflejo en el espejo estaban claros. Y entre ellos reconocí a la propia Vera. Pero no acostado en el ataúd. De pie. Mirando tu propio cuerpo. El fotógrafo destruyó el negativo y la copia esa misma noche, atribuyendo lo sucedido a un defecto químico. Pero la pesadilla apenas comenzaba. 3 meses después, Ignati Ryumin lo llamó nuevamente, esta vez para interpretar a las 5 hermanas supervivientes. Era la misma fotografía que un siglo después dejaría a los archiveros de Kazán en estado de shock. Las jóvenes iban vestidas de negro y sin joyas, señala Koretnikov el 12 de mayo. 1891 con una precisión que delata su malestar. Señora Ryumina. Justificó la ausencia de adornos por el luto, pero insistió en que el retrato se hiciera delante del gran espejo ovalado, una elección extraña desde el punto de vista artístico. Y luego, mientras ajustaba la cámara, noté algo. Lo que vio o pensó que vio nunca quedó registrado. Pero las siguientes páginas de el diario, escrito con letra temblorosa, sugiere que esa sesión de fotos fue el último acto de una tragedia que aún no se había desarrollado. Esperar. No eran figuras claras, solo sombras alargadas como proyectadas por una luz que no existía en la habitación. Pero había algo en ellos que me heló la sangre, manera en que se inclinaron ligeramente hacia adelante como si miraran invitados a través del espejo. Koretnikov describe en su diario cómo consideró brevemente destruir esos fotografías también. Pero el miedo a ser descubierto o, peor aún, a ser acusado de fraude lo hizo dudar. Al final, entregó los retratos a la familia Ryumin con sus manos temblando, evitando mirar directamente a la señora Ryumina cuando ella, al recibir las imágenes, sonrió de una manera que nunca olvidaría, como siempre. Capturó más de lo que debería, señor fotógrafo. Pero esta vez al menos no se escapó. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por rumores en la ciudad. Dijeron que la novia Ekaterina cayó repentinamente enferma después de su luna de miel, presentando fiebres altas y delirios en los que repetía una y otra vez, no me dejan dormir. Están en el espejo. Su marido, el oficial, intentó llevarla a los médicos en San Petersburgo, pero ella se negó. Se negó a salir de su habitación, donde pasaba horas frente al gran espejo de cuerpo entero que su madre había insistido en darle como dote. En menos de 2 meses, Catalina falleció. La causa oficial: consumo nervioso. Pero los sirvientes de la casa Ryumin, cuando fueron interrogados en secreto, murmuraron algo muy diferente. Que la joven había sido encontrada acurrucada en el suelo, con los ojos muy abiertos y las uñas rascándose la garganta, mientras el espejo a su lado, intacto, reflejaba no su cuerpo, sino algo que se movía detrás de ella. Koretnikov, que conoció los detalles gracias a un colega médico, anotó en su diario con letra casi ilegible: debería haber quemado esas fotografías. Debería haber alertado a alguien. Pero ¿quién creería a un hombre que ve fantasmas en láminas de vidrio? Nunca volvió a aceptar trabajo de la familia Ryumin, ni siquiera
Cuando años más tarde recibió una invitación para retratar la boda de su segunda hija, María. La nota, escrita en papel perfumado con la letra impecable de la dama Ryumina, tuvo una sola frase que le hizo estremecerse: esta vez, señor Koretnikov. Garantizamos que Vera no estará sola en la foto. El fotógrafo guardó la carta en una caja de metal, junto con los negativos supervivientes de aquella maldita sesión de 1891. Y aunque nunca volvió a hablar abiertamente sobre el caso, quienes lo conocieron bien juraron que en las noches tormenta cerró la puerta del cuarto oscuro, encendió todas las velas del estudio y pasé horas examinando cada centímetro de los espejos de la casa, como si buscando o como si tuviera miedo de encontrar algo mirando hacia atrás. Esos ojos en el espejo no eran un defecto en la matrícula. Estaba seguro de ello. El resto de la imagen, incluidos los reflejos de las personas reales en el cristal, era nítido, impecable, como si cada detalle hubiera sido registrado con casi cruel. Después de muchas dudas, Koetnikov entregó las fotografías a la familia Ryumin, sin siquiera mencionar la extrañeza que había descubierto. En tus notas, confesó que la señora Ryumina, al recibir los retratos, se centró precisamente en él. Imagen con el espejo, examinándola con repugnante atención, mientras agitaba, asintiendo en silenciosa aprobación. Cuando me estaba preparando para irme, ella murmuró algo que aún hoy me persigue como el eco de una pesadilla: vienen desde allí, señor Koetnikov. Cada vez hay más. Pronto se abrirá la puerta para lleno. En los años siguientes, los contactos entre el fotógrafo y los Ryumin se intensificaron. Escasa, casi inexistente. Koetnikov confesó en su diario que evitaba aquellos encuentros con una determinación que rayaba en la desesperación, siempre reclamando compromisos inevitables. Pero los rumores, como sombras alargadas al anochecer, lo alcanzaron: doncellas que huyeron presas del pánico en medio de la noche, un sacerdote que se negaron a entrar a la casa para recibir la bendición, vecinos que juraron haber visto siluetas moviéndose detrás de cortinas cerradas, sonidos de pasos en habitaciones vacías. Hasta en octubre de 1895, una noticia sacudió a Kazán: la familia Ryumin había desaparecido. No fue una partida, fue un escape. Salieron por la noche, llevándose solo lo esencial. Como si algo los estuviera persiguiendo. La mansión permaneció intacta, con muebles, platería y pinturas. Como si los dueños tuvieran intención de regresar en unos días. Pero la apresurada venta de tiendas y la fábrica de Ryumin por la mitad del valor revelaron lo contrario: no regresarían. Nadie sabía a dónde fueron. Se habló de Francia, en alguna parte alejado de Suiza. La última nota de Koetnikov sobre los Ryumin data de marzo de 1896. Los rumores que le llegaron eran siniestros: la mansión, puesta en venta, ahuyentó a todos partes interesadas. 2 compradores potenciales se echaron atrás sin explicación después de una breve visita. Un tercero, el comerciante Zabornisin, firmó el contrato, pero solo pasé una noche allí. Por la mañana rompió el acuerdo y aceptó perder el cartel y corrió por la calle en ropa interior, con el pelo blanco como la nieve. Aunque el día anterior estaban completamente oscuros. Desde entonces, la casa se ha mantenido cerrado con candado, un enigma que las autoridades locales no supieron resolver. Allí terminaron los registros de Koetnikov. Durante décadas, el destino de la familia permaneció envuelto en un velo de misterio, hasta que un descubrimiento casual sacó a la luz fragmentos de esta historia perdida. Investigando los archivos de las misiones diplomáticas rusos en el extranjero, según descubrió un equipo de investigadores en el fondo del consulado ruso en París, documentos relacionados con Ignati Mikhailovich Ryumin y su familia. Según los registros, llegaron a París en noviembre de 1895 y se instalaron en Neuilly-sur-Seine, donde adquirieron una pequeña propiedad. Ryumin acudió al consulado pidiendo protección para sus bienes en Rusia, temiendo ser confiscado en su ausencia. En su petición afirmó haber abandonado el país
debido a circunstancias familiares de carácter extraordinario, y planeaba permanecer en Francia hasta que la situación se resolviera favorablemente. Pero fue el informe confidencial de un secretario del consulado el que reveló la verdadero estado de la familia. Tengo el honor de informarles que el clan del comerciante, el primer gremio Ryumin, recién llegado de Kazán, presenta una profundamente perturbador, escribió el empleado. Señor Ryumin parece abatido. Enfermo, casi espectral. Su esposa está en un estado de excitación nerviosa que roza la locura. Las 4 hijas, aunque pocas, presentan signos libre de terror crónico y evite cualquier interacción. Según la criada contratada. Localmente en la residencia ocurren fenómenos inexplicables, objetos que se mueven solos, voces sin origen, apariciones de figuras no invitadas que desaparecen sin dejar rastro. Unos días después, la más joven, Elizabeth, fue encontrada muerta en su cama, sin signos de violencia. El médico declaró paro cardíaco debido a agotamiento nervioso. El secretario, desconfiado, recomendó una vigilancia discreta. No se pueden descartar conexiones con círculos revolucionarios o sectas ocultas. Los siguientes documentos pintan un panorama aún más oscuro. En menos de 1 año, otras 2 hijas, Sofía y María, murieron en las mismas circunstancias. El corazón se detuvo sin causa aparente. Alexandra Petrovna Ryumina fue ingresada en un sanatorio privado de Staux, diagnosticado de manía persecutoria aguda. Ignati y su última hija sobreviviente, Anna, se mudaron a Suiza. Ahí tú. Se borraron las huellas. Estos descubrimientos, aunque arrojaron luz sobre el paradero de la familia, no respondieron a la pregunta esencial: ¿qué fue, después de todo, capturado en esa fotografía? ¿Una alucinación? ¿Colectivo? ¿Un elaborado fraude? ¿O algo que desafíe los límites de lo que llamamos real? Para buscar respuestas, los investigadores consultaron a expertos de varios áreas, un psiquiatra especializado en psicosis inducidas, un físico óptico que estudia fenómenos visuales, un historiador de la fotografía familiarizado con las técnicas de siglo e incluso investigadores de fenómenos paranormales. Desde un punto de vista psiquiátrico, el caso Ryumin puede interpretarse como un trastorno psicótico compartido, señala el Dr. Anatoly Gromov, psiquiatra con décadas de experiencia en disturbios colectivos. Un individuo con síntomas. Los psicóticos, probablemente ver a Ryumin, pueden haber infectado a su familia. Especialmente en un estado de extrema vulnerabilidad, como el duelo. Muerte de la hija. Puede haber desencadenado un brote en la madre que se propagó como una epidemia entre los demás. Sin embargo, aquí el médico hace una pausa: eso no explica por qué las anomalías aparecen en fotografías, visibles incluso para extraños que nunca han tenido contacto con los Ryumin. El físico óptico Vladimir Korneev ofrece una hipótesis técnica: en teoría, una configuración específica de espejos y fuentes de luz podría crear ilusiones visuales. Especialmente cuando se combina con las limitaciones de la fotografía en ese momento, largas exposiciones, emulsiones químicas inestables, posibles imperfecciones en las placas de vidrio. Pero, frunce el ceño, eso no justifica que las figuras solo aparecieran en él. Reflejos, nunca directamente en el encuadre. Y mucho menos porque tu número ha aumentado con el tiempo. El historiador de la fotografía Oleg Sinitsyn recuerda que a finales del siglo XIX, la fotografía espiritualista era un fenómeno común, desde dobles exposiciones hasta trucos con proyectores ocultos. Sin embargo, afirma, todo indica que Vasily Koetnikov no solo no estuvo involucrado en ningún fraude, sino que estaba profundamente conmovido por lo que vio. Su comportamiento posterior, el aislamiento, la obsesión por los espejos, el miedo a revisitar esas imágenes, sugiere que creía firmemente en autenticidad de eso. No hay pruebas de que Koetnikov intentara fabricar esas imágenes y muy de lo contrario. Peor aún, análisis modernos con técnicas de datación por carbono 14. La espectroscopia de rayos X y la microscopía electrónica de barrido confirmaron que el
Los negativos originales nunca han sido alterados. No hay signos de raspado o superposición. O manipulación química. Las emulsiones fotográficas de la época, frágiles y susceptibles de daños, permanecen intactos como si hubieran sido preservados por una mano. Invisibles que sabían o temían lo que revelarían. Fue en este vacío de explicaciones racionales donde surgió la hipótesis más inquietante. Propuesto por el Dr. Igor Vladimirovich Soloviov, físico teórico especializado en fundamentos cuánticos de la realidad. Para Soloviov, los espejos no son simples reflectores de luz, pero portales inestables entre estados de existencia. La mecánica. La ciencia cuántica admite en sus interpretaciones más atrevidas la posibilidad de universos paralelos, el multiverso de Everett, donde cada decisión, cada evento, ramificaciones. Realidades alternativas. En condiciones extremas, objetos de diferentes mundos podrían entrar en un entrelazamiento cuántico, una conexión fantasmal que desafía la espacio-tiempo. Y si la fe obsesiva de Vera Riumina, su inquebrantable convicción de que el más allá existía y la esperaba, había forzado él, de alguna manera, este entrelazamiento? Si tu espíritu, en un momento de éxtasis o de desesperación, hubiera roto el límite entre aquí y allí, las anomalías en los espejos no serían entonces reflejos distorsionados pero con fugas, ecos visuales de una realidad adyacente, capturados por la sensible plata de las placas fotográficas de Koetnikov. ¿Una teoría absurda? Tal vez. Hasta que en 2018 una carpeta amarillenta por el tiempo surgió de los archivos de la KGB recientemente desclasificados y transferidos al archivo Estado de la Federación de Rusia. Entre documentos etiquetados como confidenciales. Acceso restringido era el dossier F739, anomalías catóptricas y potencial aplicación. Operativo. Inaugurado en 1957, cerrado en 1964 con la lacónica observación, Linas. De investigación considerada improductiva. En su interior una gélida mención, el incidente de Kazán de 1891 fue descrito como el primer caso documentado de intrusión de entidades transespejadas en nuestro plano de la realidad. Pero la verdadera conmoción provino de los informes sobre una operación encubierta llevado a cabo en 1958. Un equipo de 5 hombres, 3 agentes y 2 científicos. Había sido enviado a Kazán con una misión clara, localizar y confiscar todos espejos de la antigua casa solariega de Riumin, luego convertida en sede administrativa de una fábrica textil. El edificio, nacionalizado tras la Revolución, ya no conservaba sus secretos originales. Los espejos principales habían sido reemplazados en una renovación desde 1949. Pero en el sótano, donde se venden vinos franceses importados por la Riumin, encontraron algo que no debería existir, una habitación amurallada a unos 20 metros cuadrados, escondido detrás de una pared de ladrillos. Al demoler el mampostería se encontraron con un espejo ovalado, enmarcado en bronce oxidado. Idéntico a las descripciones en los registros de Koetnikov. El objeto fue cuidadosamente empacado, transportado a Moscú y llevado a un laboratorio ultrasecreto en Krasnogorsk, en las afueras de la capital. Lo que siguió fue una serie de experimentos que rayaban en lo grotesco. Durante meses el espejo fue sometido a pruebas en condiciones controladas, fotografiado con exposiciones prolongadas, colocados frente a animales de laboratorio, incluso voluntarios humanos, agentes de la propia KGB. Los resultados, registrados en los informes mecanografiados con un sello de alto secreto, son escalofriantes. Fotografías con exposición superior a 30 segundos capturadas en el reflejo del espejo, figuras y objetos que no existen en el espacio real frente a ti. Los animales, perros y gatos presentaban comportamientos erráticos, gruñidos, escalofríos, ataques al vacío, como si vieran algo invisible para los humanos. 5 voluntarios humanos fueron expuestos al espejo. 3 presencias reportadas. En la habitación, movimientos periféricos, susurros inaudibles. 2 imágenes descritas.
Claro, una mujer vestida de negro, inmóvil, mirándolos y siluetas borrosas. Agrupados en los rincones de la habitación. Sin embargo, la inestabilidad fue la regla. Algunas fotos solo mostraban el reflejo. Normal, otros voluntarios no sintieron nada. La conclusión de la KGB fue despiadada, Los efectos anómalos son esporádicos y no replicables en condiciones de laboratorio. Imposible de utilizar con fines operativos. Luego el espejo fue enviado a un búnker especial objeto M bajo Podolsk donde sería almacenado indefinidamente hasta que nuevas metodologías permitan estabilizar el efecto catóptrico. Esta mención del objeto M era la pieza que faltaba. Teníamos pruebas de que el espejo todavía existía, admite Mikhail Lebrov, pero acceder a un almacén de la KGB incluso décadas después parecía imposible. Hasta que la casualidad, o algo más siniestro, intervenido. El corredor blindado del Instituto de Investigación Especial se abrió ante ellos después de múltiples capas de autenticación electrónica, como las puertas de una caja fuerte. Secretos que el mundo no estaba preparado para conocer. En el interior, el aire llevaba olor seco a papel viejo y el apenas perceptible zumbido de aire acondicionado diseñado para preservar lo imposible. Cientos de estantes. Las paredes de metal estaban alineadas en filas precisas, cada una de las cuales albergaba objetos que lógica desafiada, manuscritos con tintas que brillaban bajo luz ultravioleta. Dispositivos mecánicos de función desconocida, artefactos que parecían haber sido tallado por manos no humanas. Maltsev avanzó con la confianza de quien ha dominado cada centímetro de ese laberinto de misterios, señalando objetos con la familiaridad de un sanador en su propio museo privado. Aquí un cuenco tibetano cuyas vibraciones supuestamente inducen estados alterados de conciencia en quienes lo escuchan durante más de 3 minutos. Explicó mientras el sonido cristalino del objeto resonaba ligeramente al tacto de sus dedos enguantados. Más adelante una piedra negra cubierta de glifos que ningún lingüista logró descifrar, encontrado por una expedición soviética en las profundidades de la Antártida en 1976, sus patrones no coinciden con ningún escrito conocido, pero aquellos que lo sostienen durante mucho tiempo informan que sueñan con una ciudad sumergido. Y entonces lo que parecía ser una calculadora mecánica de bronce atribuida a Nikola Tesla en notas descoloridas, se dice que predijo su creación en un delirio febril, describiéndolo como una máquina para calcular el futuro. Con cada paso, la esperanza de Lebrov se desvanecía como humo entre sus dedos. Tal vez hemos seguido una pista falsa, pensó, mientras sus ojos recorrían etiquetas de identificación con números secuenciales. El espejo podría ser perdido en algún expediente olvidado, víctima de la burocracia que se había tragado tantos secretos ante él. Pero entonces, mientras doblaban la última fila de estantes, el aire pareció espesarse. Allí, aislado en el centro de una plataforma circular, bañado por rayos láser que cortaban el espacio como cuchillas invisibles, allí estaba un óvalo perfecto de cristal oscuro, enmarcado en bronce trabajado con motivos vegetales que se entrelazaban como serpientes petrificadas. No había necesidad de verifique la placa de identificación, F739, para reconocerlo. El espejo familiar. Ryumin, confirmó Maltsev, en un tono que oscilaba entre la reverencia y la advertencia. Uno de los pocos objetos aquí que justifica todas las medidas de seguridad que usted estamos viendo. Su dedo señaló las cámaras de alta resolución colocadas alrededor. Ángulos estratégicos, sensores de movimiento camuflados en las paredes. Él no es recién observado. Él mira hacia atrás. Como para demostrar su punto, Maltsev condujo al grupo a una terminal computadora donde los archivos de imagen aparecían en la pantalla. Fotografías de rutina, tomadas cada 2 horas, las 24 horas del día. La mayoría no muestra nada más que el reflejo de esto. Hizo clic en un archivo y apareció la primera imagen, el espejo inmóvil, reflejando los estantes y el equipo del laboratorio. Pero luego, a medida que avanzaba hacia
Capturas nocturnas, algo cambió. Aquí. Y aquí. Figuras borrosas emergieron del vidrio, siluetas humanas que no tenían contrapartida en el exterior. Al principio, pensamos en defectos de lentes o reflejos de luz. Pero bajó la voz, ellos mover. Y con el tiempo se vuelven más claros. Los datos fueron implacables. En 2010, las anomalías se limitaron a 3 o 4. Formas confusas como sombras vacilantes. Sin embargo, en registros más recientes el número se había triplicado. 12 entidades en la última captura, reveló Maltsev. Mientras que una de las imágenes mostraba un grupo de figuras que parecían se presionan contra la superficie del espejo, como si intentaran romper la barrera entre los mundos. Y no se trata solo de números. Su comportamiento ha cambiado. En el vídeo de 2018, una de las siluetas extendía un brazo hacia la cámara, como si intenté tocar algo o a alguien de este lado. Cuando Sokolov preguntó si alguien había intentado hablar con ellos alguna vez, el silencio lo que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Maltsev vaciló ajustando su gafas con un gesto nervioso. Hubo experimentos. No oficiales, por supuesto, tu mirada. Desviado a un archivo marcado Incidente Klimov, 2015. El médico Klimov fue uno de nuestros investigadores más brillantes. Obsesionante. Convencido de ti mismo. Que las entidades estaban tratando de comunicarse, que había un patrón en él. Apariciones. Tragó fuerte. Pasé 48 horas frente al espejo con descansos. Mínimo para dormir. La tercera noche las cámaras grabaron el momento exacto en que él se fusionó con el reflejo. El vídeo parpadeó en la pantalla, Klimov se acercó. Del espejo su mano tocó la superficie y luego, como si fuese arrastrada por una fuerza invisible, su cuerpo desapareció dentro de ella. Nunca más se le volvió a ver. Ni siquiera fragmentos de ropa. Como si nunca hubiera existido. La advertencia fue clara, ese objeto no era un simple artefacto. Era una puerta. Y algo del otro lado estaba aprendiendo a abrirlo. Lebrov, a pesar del peso de esos informes, sintió una urgencia casi febril. Necesario. De evidencia tangible, algo que pudiera analizarse fuera de esos muros blindados. Diplomáticamente pidió permiso para documentar el espejo. Maltsev se mostró reacio, eso es. Nunca está permitido, pero después de una larga pausa, cedió con condiciones estrictas. 3. Fotografías sin flash utilizando una cámara de instituto con memoria cifrada. Tú. Los archivos serán revisados por seguridad antes de ser liberados. De aquí no sale nada. Sin autorización. Cuando Lebrov levantó la cámara, el mundo pareció inclinarse ligeramente. A través de la lente el reflejo en el espejo no era el de la habitación. En lugar de estantes y hombres. A su lado, se desarrolló ante él una escena completamente diferente, del siglo XIX con paredes revestidas de seda descolorida y muebles de caoba oscura. Y en el centro una mujer vestida con un traje largo negro, inmóvil como una estatua. Ojos fijos en él. Su rostro pálido, casi traslúcido, transmitía una de súplica tan intensa que Lebrov sintió que se le aceleraba el corazón. Sus dedos temblaron mientras presione el obturador. Fue entonces cuando ella sonrió. No una sonrisa de alivio o gratitud, sino algo triunfante como si hubiera esperado. Para ese momento hace décadas. O siglos. Cuando Lebrov bajó la cámara, el espejo solo mostraba el laboratorio como si nada hubiera pasado. Debe tener. Ha sido fatiga, trató de convencerse, guardando el equipo con las manos que todavía estaban temblando. Pero en el fondo lo sabía, ella también lo había visto. El que insistía, los espejos no son meros reflejos sino portales. Y no siempre. Queremos saber quién puede cruzarlos. Céline también mencionó en tono vacilantemente que su abuela Alice le había contado una historia cuando era niño sobre su bisabuela.
Anna, que se despertó una noche con el sonido de pasos arrastrando los pies. Cuando abrió los ojos, vio sus hermanas muertas emergiendo del espejo del dormitorio, una tras otra, como si él. La superficie de cristal era un velo rasgado entre mundos. Al día siguiente, Anna rompió todos los espejos de la casa y prohibió estrictamente colgarlos en dormitorios. Por supuesto, siempre pensé que era solo una historia macabra para asustar a los niños, confesó Céline durante la entrevista telefónica, pero su voz estaba temblando cuando admití, incluso a los 53 años, sigo teniendo escalofríos incontrolables si duermo en una habitación con un espejo descubierto. Es como si algo o alguien estuviera siempre mirando desde el otro lado. Esta revelación hizo que los investigadores se preguntaran si la capacidad de ver más allá del reflejo podría ser hereditario, un legado maldito transmitido a través de la sangre del río Min. Si la hipótesis de que sus experiencias abrieron una brecha entre dimensiones fueran ciertas, sus descendientes estarían en peligro inminente. Discutimos si debíamos advertirles, admitió Lebroux, apretando los dedos alrededor de su vaso de agua. Café frío. ¿Pero qué diríamos? Lo siento, tus antepasados rompieron accidentalmente el barrera entre mundos, y ahora algo está intentando entrar a través de tu espejo, estaríamos tildado de loco. La decisión fue unánime, reunieron más pruebas antes de cualquier movimiento apresurado. El siguiente paso fue someter la fotografía de Lebroux a un análisis forense. Para eso, recurrió a Irina Valentinovna Kuznetsova, especialista en procesamiento de datos digitales. Imágenes del Centro de Criminalística Informática del Ministerio del Interior ruso. Cuando me pidieron que examinara esa foto, pensé que era solo otro intento. Es patético probar fantasmas, confesó Kuznetsova, cruzándose de brazos. El escepticismo era legendario y estaba convencida de que encontraría rastros de edición o superposición. Pero los resultados la dejaron en silencio. El archivo digital no presentaba signos de manipulación. Los metadatos coinciden con la fecha, hora y modelo de cámara grabados. El análisis espectral no detectó discrepancias entre los píxeles de la imagen normal y la anomalía en el reflejo. Técnicamente, lo que aparece en el espejo es tan real como el propio laboratorio. Concluyó la especialista, su voz perdiendo su firmeza habitual. Si es un fraude, es más allá de cualquier tecnología que conozco. La explicación más plausible sería alguna efecto óptico único ligado a las propiedades del propio espejo. Para comprobar esta teoría, se organizó una nueva expedición al Instituto de Psicofísica aplicado. Esta vez el equipo no se limitó a historiadores y archiveros, incluía a el físico óptico Vladimir Korneev y el experto en mecánica cuántica Igor Solovьov. El objetivo era someter el espejo a una batería de pruebas, análisis espectral de su superficie, estudio de sus propiedades reflectantes bajo diferentes condiciones de luz y intenta capturar anomalías con métodos convencionales, infrarrojos y ultravioleta. El instituto se mostró reacio a autorizar los experimentos. El profesor Maltsev nos advirtió. Esa seguridad imponía restricciones drásticas, recuerda Lebroux, poniendo los ojos en blanco. Sin contacto físico con el espejo. Ningún intento de cambiarlo. Máximo 4 horas en el sitio. Y siempre acompañado de 2 empleados del instituto. Las pruebas comenzaron el 11 de noviembre de 2024, a las 10 horas, con finalización prevista para 2. Las primeras 3 horas fueron frustrantemente rutinarias. El espejo se comportaba como un objeto inerte que refleja el laboratorio y los investigadores sin ninguna peculiaridad. Ya estábamos inclinados a descartar observaciones anteriores como errores o trucos. Señaló Korneev en su informe. Todas las mediciones lo confirmaron, era un espejo del siglo XIX con defectos naturales en la amalgama, pero sin propiedades. Inexplicable. Hasta que a las 1:40, faltando 20 minutos para el final, Alexei Sokolov, responsable de la filmación infrarroja, emitió una frase que heló la sangre. De todos, ¿hay alguien ahí?
En el monitor de la cámara, el reflejo en el espejo no se correspondía con la realidad. En lugar de laboratorio y equipo, había un salón enorme con techos altos y columnas talladas. Como una bola de época congelada en el tiempo. Y en él al menos 20 cifras. Los humanos se movían en una danza lenta y mecánica, como marionetas con los hilos sueltos. Sus gestos eran inconexos, como en una película muda de los años 20. Describió Solovyov con la respiración acelerada. Y en el centro de la habitación estaba ella. Mujer con vestido oscuro en la foto de Lebrov. Solo que ahora su rostro estaba distorsionado. Rasgos gruesos, ojos desproporcionados. Ella nos miró fijamente. Y sonríe. Uno a uno los presentes confirmaron lo que vieron en la pantalla, mientras, a simple vista, el espejo reflejaba solo el laboratorio, imperturbable. Esto sugiere que el espejo interactúa de manera diferente con diferentes espectros electromagnéticos, teorizó Korneev con la voz temblorosa. En luz visible actúa como un espejo común y corriente. Pero en luz visible actúa como un espejo común y corriente. Infrarrojos es como sintonizarnos con otra frecuencia de la realidad. Fue entonces cuando el equipo falló. La cámara infrarroja se apagó y volvió a encenderse en segundos, pero la imagen ahora era diferente. Mostraba el laboratorio, sin embargo, detrás de cada miembro del equipo. Una silueta oscura se proyectó como una sombra separada. Eran tan cerca que se podían ver las manos apoyadas en nuestros hombros, jadeó Solovyov. Los rostros de las figuras estaban borrosos, pero sus ropas pasadas de moda sugerían algo más. Lo peor es que cuando nos movíamos nos seguían. Como si estaban atrapados con nosotros. El pánico fue instantáneo. Uno de los empleados del instituto dio la alarma. En cuestión de segundos, los guardias de seguridad irrumpieron en la habitación y ordenaron la evacuación. Inmediato. La cámara de infrarrojos fue confiscada. Nos expulsaron como a delincuentes. Refunfuñó Lebrov, todavía visiblemente conmocionado. El profesor Maltsev estaba pálido. Murmurando que se pondría en contacto. Pero nunca recibimos respuesta. Cuando intentó contactar con el instituto días después, la respuesta fue evasiva: el profesor está en misión sobre el terreno por tiempo indefinido. Todos los experimentos con la voz por teléfono vaciló, con el artefacto fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Todas las investigaciones relacionadas con el objeto F-739 han sido oficialmente suspendidas por orden superior. Así terminó la parte oficial de la investigación. El Instituto de la Psicofísica Aplicada rompió cualquier colaboración, y todos los intentos de acceder a las grabaciones confiscadas o la organización de nuevas pruebas se toparon con puertas cerradas. Un grupo de investigadores sin alternativas regresó a Kazán con la misión de escribir un informe basado únicamente en datos ya recopilados. Presentamos un dossier completo al rector de la universidad, declaraciones, documentos, fotografías, todo meticulosamente organizado, dice Mikhail Lebrov. Con amargura en su voz. ¿La reacción? Una sonrisa educada, un consejo velado para. No insistimos en los aspectos más controvertidos. Quedó claro que publicar los resultados tal como estaban serían indeseables. Podría, según ellos, empañar la reputación de la institución. Y así, la anomalía de Kazán quedó archivada sin gloria. La fotografía de las 5 hermanas Rayumin terminó en algún catálogo polvoriento de imágenes históricas del siglo XIX. Sin mencionar sus inexplicables propiedades. Para el mundo académico, el caso fue cerrado. Pero para quienes estuvieron allí, la historia apenas comenzaba. 2 semanas después de regresar de Podolsk, Alexei Sokolov empezó a notar cosas extraños en tu apartamento. Al principio, detalles tan sutiles que podrían ser descartados como cansancio o paranoia, objetos que cambiaban de lugar por sí solos. Crujidos nocturnos sin origen, la persistente sensación de no estar solo en él. Conveniente.
Las notas de su diario, sin embargo, revelan cómo el fenómeno se volvió imposible de ignorar. Anoche, después de ducharme, limpié el espejo empañado y no vi mi reflejo. Escribió con letra temblorosa. La vi. La mujer del vestido oscuro, la misma de Instituto de Fotografía. Solía sonreír. Parecía querer decir algo. Cuando retrocedí gritando, la imagen desapareció. A partir de entonces, Sokolov quitó todos los espejos de su casa. Cubierto con cinta adhesiva. Incluso las superficies reflectantes de los electrodomésticos. No ayudó. Las fotos que tomé con mi teléfono celular comenzaron a mostrar figuras borrosas en el fondo. Siluetas humanas que no estaban allí en el momento del clic. Me siguen. Anotado el 23 de diciembre de 2024. De alguna manera, establecieron una conexión conmigo a través de ese espejo en el instituto. Ahora saben quién soy. Y, al parecer, quieren algo de mí. Esa misma mañana se despertó con la sensación de unos dedos fríos deslizándose por tu cara. La habitación estaba vacía, pero en la puerta se movía una sombra. Silencioso. Observando. La última entrada en el diario de Sokolov es una sola línea de bolígrafo, como si le hubieran arrancado la mano de la página a mitad de la frase. Lo que sea que salió de ese laboratorio en Podolsk no regresó por sí solo.